Compras un aguacate duro como una piedra y esperas 3 días con la paciencia de un monje tibetano. Pero en el segundo exacto en que parpadeas para estornudar esa fruta, decide que es momento de morir. De pronto tienes un cadáver negro y viscoso en tu cocina que ayer servía para romper ventanas. ¿Es una falla biológica o una conspiración botánica diseñada para destruir tu estabilidad emocional? Hoy descifraremos el código de la maduración instantánea para que dejes de ser la víctima de una fruta clasista. Número 1. La ventana del microsegundo. Esa fracción de tiempo donde el aguacate deja de ser un arma blanca para volverse comestible. Es una ley física. Si lo miras fijamente, se mantiene verde por despecho. En cuanto te distraes con un mensaje, se oxida por completo. El éxito en la vida es igual. Si no aprovechas el milisegundo exacto de madurez, te quedas con una masa negra que sabe a arrepentimiento. Muchos pasan años esperando el momento perfecto, sin notar que el aguacate de su carrera ya se convirtió en abono para jardín. Pero el problema no es solo el tiempo, sino tu mirada. Pasemos al punto 2 para entender por qué tus ojos son el enemigo. Crees que el aguacate es una fruta, pero en realidad es un agente del caos que detecta el calor de tu mirada para mantenerse verde por despecho. Es una guerra de desgaste donde tú pierdes la paciencia y él pierde la humedad justo en el segundo en que te distraes con un mensaje de texto. Esta ventana de oportunidad es más corta que tus ganas de ir al gimnasio un lunes por la mañana y requiere la misma precisión quirúrgica. Si no actúas en ese microsegundo de perfección, el aguacate se suicida químicamente y se convierte en una mancha negra de arrepentimiento. Pero no te preocupes porque ahora vamos a analizar el fenómeno físico que impide que este vegetal se comporte como un ciudadano decente. El aguacate no es una fruta, sino un sensor de movimiento biológico que detecta cuándo dejas de prestarle atención para iniciar su autodestrucción. Si lo tocas cada 5 minutos se queda duro por puro rencor, pero si te distraes con un video de gatitos se convierte en petróleo instantáneamente. Científicos de mi propia imaginación confirman que la ventana de madurez perfecta dura exactamente 3 segundos y suele ocurrir a las 4 de la mañana. Es una prueba de fe donde el premio es una tostada decente y el castigo es comer una pasta marrón que sabe a decepción y billetera vacía. Pero no te preocupes porque ahora vamos a estudiar el efecto observador para que aprendas a engañar a este vegetal con complejo de vivo. El aguacate no es una fruta, es un sensor de movimiento biológico que detecta la dilatación de tus pupilas para decidir cuándo pudrirse. Si lo miras fijamente, se queda petrificado como una gárgola de piedra verde solo para humillar tu paciencia y tus ganas de desayunar. Pero en cuanto parpadeas para buscar el cuchillo, el aguacate activa su protocolo de autodestrucción y se convierte en petróleo viscoso. Es una ventana de oportunidad más corta que la duración de tus ahorros, diseñada específicamente para que termines comiendo pan con tristeza. Para sobrevivir a este terrorismo botánico, debemos analizar el efecto observador y cómo tu propia ansiedad acelera el proceso de oxidación. Si crees que el aguacate es solo una fruta, felicidades por vivir en una ignorancia tan cómoda y carente de ambición. Estamos ante un organismo que ha perfeccionado el arte de la decepción mediante una ventana de madurez de 3 nanosegundos. Es el momento exacto en que dejas de mirarlo para buscar el cuchillo y el aguacate decide que su ciclo vital ha terminado. Esa pequeña acción de parpadear es interpretada por la fruta como una señal de debilidad que justifica su suicidio oxidado. Pero no te preocupes porque ahora vamos a analizar el efecto cuántico de tu mirada sobre esta piedra verde pretenciosa. Si crees que tu aguacate está madurando por causas naturales mientras no lo miras, eres un optimista adorable y bastante equivocado. La física cuántica sugiere que el aguacate existe en un estado de piedra y podredumbre simultáneamente hasta que decides parpadear. Es una ventana de oportunidad tan estrecha que si te distraes saludando a tu madre, tu desayuno se convierte en abono orgánico. El éxito en la vida se mide en esos 4 segundos donde el aguacate es untable y no un arma contundente o fango. Pero no te preocupes porque ahora vamos a analizar el efecto psicológico de mirar fijamente a una fruta que te desprecia. Número 2. El efecto observador botánico. Tu ansiedad es el combustible que mantiene el aguacate en estado sólido por puro rencor. Científicamente hablando, el aguacate detecta tus niveles de cortisol y decide que hoy no es el día para ser untable, solo para molestarte. Si lo miras fijamente, el proceso se detiene. Es como una partida de póker donde la fruta tiene mejores cartas y mucha más paciencia que tú. La maduración es un acto de rebeldía. Solo ocurre cuando abandonas la habitación o pierdes la esperanza de desayunar algo decente. Aprender a soltar el control es vital, porque si no lo haces, terminarás gestionando residuos en lugar de comida. Prepárate para el desastre. Si crees que mirar fijamente el frutero acelerará el proceso, felicidades, acabas de inventar una nueva forma de perder el tiempo.
El aguacate detecta tus ondas cerebrales de ansiedad y decide mantenerse sólido como un diamante solo por llevarte la contraria. Es una guerra de desgaste donde tu paciencia es el primer soldado en caer mientras la fruta se ríe de tu hambre. Para que madure debes ignorarlo por completo, como si fuera ese mensaje de texto de tu ex que no piensa responder. Pero cuidado, porque en cuanto des la espalda para buscar un cuchillo, el proceso de descomposición nuclear comenzará sin aviso. Tu mirada emite una radiación de ansiedad que el aguacate detecta mediante sensores cuánticos ocultos en su cáscara rugosa. Mientras lo vigilas como un guardia de prisión corrupto, la fruta se mantiene en un estado de hibernación mineral por pura maldad. En el momento en que decides soltar el control y mirar un video de gatitos, el aguacate activa su protocolo de maduración acelerada. Es una lección de vida sobre soltar el apego, o simplemente la prueba de que la naturaleza disfruta verte comer pan tostado con decepción. Pero no te preocupes, porque cuando el desastre es inevitable, es cuando realmente empieza la verdadera alquimia del guacamole. Si crees que mirar fijamente al aguacate acelerará el proceso, felicidades, acabas de inventar una nueva forma de perder el tiempo. El aguacate detecta tus ondas cerebrales de ansiedad y decide mantenerse como una roca de granito solo por llevarte la contraria. Es el efecto observador de la física cuántica aplicado a la botánica. Si lo miras, es una piedra; si te distraes, es petróleo. La única forma de que madure es que finjas que ya no te importa y te pongas a hacer algo realmente aburrido. En cuanto tu cerebro deje de emitir la señal de hambre, el aguacate iniciará su transformación secreta hacia el desastre. Si crees que mirar fijamente el aguacate acelerará su proceso, estás ignorando las leyes básicas de la física cuántica vegetal. El aguacate siente tu ansiedad y la usa como combustible para mantenerse tan duro como un diamante de baja calidad. Para que madure debes fingir que no te importa su existencia y que eres perfectamente feliz comiendo una triste manzana. Es un juego de poder psicológico donde la fruta siempre tiene la ventaja porque ella no tiene que pagar la renta. Solo cuando logres ese estado de indiferencia absoluta, el aguacate bajará la guardia y comenzará su transformación secreta. Si crees que mirar fijamente el aguacate lo hará madurar más rápido, felicidades, acabas de descubrir el efecto observador de la física cuántica, pero en versión vegetal. Tu ansiedad es el fertilizante favorito de esta fruta. Mientras más desesperado estés por desayunar, más tiempo se quedará con la textura de una piedra volcánica. La solución científica es soltar el control. Ignóralo por completo y finge que tu vida es plena sin grasas saludables para que baje la guardia. Es una guerra de desgaste psicológico donde el primero que muestra interés pierde su dinero y su tostada integral. Pero cuidado, porque en cuanto logres relajarte y dejes de vigilarlo, el aguacate iniciará su fase final de autodestrucción masiva. Número 3. Gestión de residuos emocionales o cómo aceptar que tu desayuno ahora es una mancha negra de arrepentimiento. Cuando el aguacate decide morir en tu cara, no es un error biológico, es una lección sobre cómo desperdicias tus mejores oportunidades. Ese puré oxidado es el subproducto de tu falta de timing y ahora debes decidir si lo tiras o lo usas para untar tus fracasos. Convertir el desastre en recurso es la única forma de sobrevivir en un mundo donde hasta las frutas tienen planes maquiavélicos contra ti. Pero no te preocupes, porque el verdadero error no es el desperdicio, sino la mirada de superioridad que el aguacate te lanza desde la basura. Cuando el aguacate finalmente se rinde y se vuelve papilla negra, no es un desperdicio, es una oportunidad dorada para el reciclaje emocional. Puedes untar ese fracaso en un pan tostado y llamarlo guacamole rústico de autor para ocultar que perdiste la batalla del tiempo. La gestión de residuos consiste en aceptar que el aguacate ganó esta ronda, pero tú te quedas con el hueso para intentar plantar un árbol que te odie en el futuro. Es una forma noble de transformar tu negligencia en un proyecto de botánica que probablemente también ignorarás durante los próximos 3 años. Pero antes de que te rindas y aceptes tu destino como esclavo de las grasas vegetales, debemos hablar de la técnica definitiva de vigilancia. Si tu aguacate ya parece un experimento biológico fallido, no llores sobre la cáscara derramada porque todavía puedes fingir que fue tu intención. Convertir un fracaso viscoso en un guacamole mediocre es la forma más digna de decirle al universo que no te ha derrotado del todo. Esa pasta verde es el recordatorio de que tu falta de timing tiene consecuencias, pero al menos sabe bien con suficientes totopos y negación. Reciclar tus errores es una habilidad de supervivencia, especialmente cuando tus errores cuestan $3 la pieza y huelen a pantano. Ahora que has aceptado tu derrota culinaria, es momento de prepararte para el juicio final de tu paciencia antes de que todo se oxide. Si tu aguacate ya parece un experimento biológico fallido, no llores por el dinero perdido, mejor analiza tu incapacidad para gestionar el tiempo. Esa masa oscura y viscosa es el monumento a tu indecisión,
pero incluso un desastre puede reciclarse si tiene suficiente dignidad. El guacamole es básicamente el plan B de los que llegaron tarde a la fiesta de la madurez perfecta, una forma elegante de ocultar el fracaso. Acepta que el aguacate te ha derrotado esta vez y usa ese puré para alimentar tu resentimiento o simplemente para untar un pan tostado mediocre. Pero antes de que te rindas y jures no volver a comprar fruta, debemos hablar de la verdadera razón por la que el universo te odia tanto. Si tu aguacate ya parece un experimento biológico fallido, no llores por la pérdida de tu inversión, mejor úsalo como abono para tu ego. Esa masa oscura y viscosa es el recordatorio perfecto de que tu capacidad de reacción es más lenta que la de un perezoso con anestesia. En lugar de tirarlo, conviértelo en una mascarilla facial para que tu piel absorba la esencia de tu propia negligencia culinaria. Aceptar que el aguacate ganó esta batalla te da la superioridad moral necesaria para comprar otro mañana y volver a fracasar con estilo. Pero antes de que corras al supermercado a ser humillado de nuevo, debemos preparar el cierre definitivo de este drama botánico. Si tu aguacate ya parece un experimento biológico fallido, no llores sobre la grasa derramada porque todavía puedes reciclar tu fracaso. El guacamole es básicamente el cementerio donde enterramos nuestra falta de reflejos y nuestra incapacidad de mirar una fruta sin parpadear. Convertir una pérdida total en un dip mediocre es la metáfora perfecta de cómo gestionas tu carrera profesional y tus relaciones amorosas. Acepta que el aguacate ganó esta ronda, pero no le des el gusto de verte derrotado mientras untas ese cadáver verde en un pan tostado. Ahora que hemos procesado el duelo botánico, es momento de resumir por qué tu vida depende de esos 4 segundos de madurez perfecta. En resumen, la vida es como ese aguacate que compraste con tanta ilusión, no espera que estés listo para ser perfecta. O actúas en el milisegundo exacto de madurez o te conformas con el sabor amargo de una derrota oxidada y viscosa. Mañana cuando vayas al mercado, toca el aguacate con autoridad y toma una decisión rápida en tu patética existencia. Y sobre todo, no te atrevas a parpadear hasta que sientas que tienes el control total de tu destino o de tu cena. Ahora vete antes de que este video también se oxide y pierda su valor nutricional inexistente.